Buenos días. Como muchos sabéis, en el año 2003, Friedrich Reichheld de Bain & Company publica en el Harvard Business Review su famoso artículo de One Number You Need to Grow. Aquí es donde se presenta el NPS, el famoso Net Promoter Score, como indicador clave para todo lo que es la medición y análisis de la experiencia de cliente, ¿no? Este fue realmente el inicio, realmente el impulso de la experiencia de cliente, ¿no? Nosotros, unos 10 años más tarde, un grupo de empresas y directivos, también sabéis, donde se encontraba Bain y donde se encontraba también, por cierto, André Carballo, que luego le veremos, socio de Bain, fundamos en España DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, que es la primera asociación empresarial de experiencia de cliente en el mundo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues bueno, el tsunami digital, entre otros factores, ha ido empoderando el cliente más y más y ha ido cambiando el status quo y generando un cisma entre lo que podríamos llamar la relación del cliente. Existía una relación donde las marcas o las empresas, sobre todo las grandes, tenían una posición de dominio frente a un cliente que tenía relativamente poca capacidad de reacción. Sin embargo, esto ha ido cambiando y luego incluso ahora, en este año 2020, en este triste, digamos, año 2020, con la pandemia y con la nueva vuelta de tuerca digital que se estaba produciendo, no se ha hecho sino acelerar esta tendencia, ¿no? La pregunta también es qué es lo que va a pasar para los próximos años. Pues en los próximos años esto va a seguir incrementándose. Las nuevas generaciones ya estarán consolidadas, lo que es la generación Z y la generación de los millennials. Por otra parte, también se empezará a consolidar algunas de las tecnologías que estamos viendo en los últimos años, desde todo el tema de datos y cloud, que ya estáis viendo cómo está avanzando, hasta cosas más nuevas como el blockchain o el Internet of Things, etcétera. Toda esta consolidación de tecnologías y la consolidación de las nuevas generaciones va a hacer que este efecto sea aún más grande, ¿no? Para daros un par de datos, tenemos, por ejemplo, que el mercado de software relacionado con el mundo de los clientes va a crecer en Estados Unidos más de un 17% anual en los próximos 5 años. Y el mercado de lo que se llama el affecting computing, que es toda la relación que hay entre el cliente y la empresa desde un punto de vista emocional y de sentimiento, va a crecer un 37% anual también en los próximos años. Por ello, hoy más que nunca tenemos que seguir conociendo cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta y cómo siente también nuestro cliente, saber cuáles son las diferencias desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista del sector y para cada una de las marcas. Tenemos que entender y conocer bien las mejores prácticas y ver cómo podemos llevarlas a nuestro entorno, a nuestra empresa, y estar muy atento a las nuevas metodologías y sobre todo también a las nuevas herramientas, no solamente las que están disponibles en el mercado, sino aquellas que están en fase, digamos, embrionaria para poder realmente adelantarnos al mercado, ¿no? Con este contexto, hoy queríamos presentaros el 5º informe de madurez de experiencia de cliente que ha elaborado la asociación DEC junto con Bain, también con la colaboración importante de Medallia. Este es el primer informe de ámbito nacional que se basa en el NPS dentro de la pandemia, es decir, vamos a ser los primeros que vamos a generar unos datos de cómo está sintiendo hoy el cliente y cuáles son sus percepciones dentro de la pandemia. En cualquier caso, por adelantaros a algunos temas, pues bueno, se vuelve a confirmar que las empresas líderes o las marcas líderes en experiencia de cliente mantienen una mayor rentabilidad que el resto de sus competidores. También la gestión omnicanal sigue siendo un aspecto muy valorado y con mucho peso dentro de la relación con el cliente. Y, por cierto, también es necesaria una mayor implicación del empleado, de todo lo que hemos denominado también llamar experiencia de empleado. Bueno, por último, agradecer a André Carballo, socio de bienes de consumo, y a Santiago Casanovas, socio de servicios financieros de Bain, su compromiso, su dedicación en la elaboración de este informe. También, como comentaba antes, agradecer a Medallia por su colaboración. Y os dejo con André y con Santiago. Yo estaré con vosotros a vuestra disposición para el apartado de preguntas y respuestas que habrá al final de la presentación de Bain. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés y a disposición de todos para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, es mucha satisfacción de poder presentaros hoy los resultados como dijo Jorge, la 5ª edición de este estudio de madurez de experiencia del cliente en España. Como comentó Jorge, yo tuve el placer de participar en la formación, la creación de la DEC,
hace varios años. Sin embargo, es la primera vez que Bain está liderando este estudio conjuntamente con DEC y este año con la colaboración de Medallia, ¿vale? Es la primera vez también que se realiza un estudio en España a nivel nacional, ¿vale? En múltiples sectores, donde medimos la métrica de NPS, ¿vale? Que voy a empezar por ahí. Yo creo que casi todos vosotros probablemente ya conocéis la métrica, pero hacer aquí solo un poco de recapitulación. Al final, el NPS es una métrica muy sencilla, ¿vale? De hecho, una de sus ventajas yo creo que es su sencillez, que básicamente lo que mide es el porcentaje, ¿vale? de clientes de una determinada marca, de una determinada empresa, que son promotores, ¿no? Que son defensores, digamos, de la propuesta de valor de esa marca, de esa empresa, ¿vale? Y restando, ¿vale? Eliminando el efecto del porcentaje de clientes que son detractores, ¿no? De esa marca. Entonces, básicamente la matemática es muy sencilla, es de cada 100 clientes de una marca o de una empresa, cuál es el porcentaje que te dan un 9 o 10, ¿vale? Que digamos que es la puntuación que está correlacionada con la promoción, ¿no? Activa de una marca, menos, ¿vale? Los clientes que te dan entre un 0 a 6, los llamados detractores, ¿vale? Y esto te da al final el Net Promoter Score, ¿vale? Si pasamos a la próxima diapositiva. ¿Y por qué el NPS? Pues como comentó Jorge, a principios de los años 2000, que se empezó a popularizar esa métrica, fue cuando nosotros, desde Bain, con Fred Reichheld, ¿no? Hemos creado, digamos, todo el modelo NPS. Habíamos testado varias preguntas, ¿no? Para intentar medir la satisfacción, ¿vale? de los clientes con una determinada marca y producto. Hemos intentado y hemos testado preguntar sobre si esa marca o producto merece la lealtad, ¿vale? del cliente, o con qué probabilidad seguiría usando este producto, este servicio, ¿vale? Qué fácil es tratar con esa empresa. Básicamente hicimos una batería de preguntas e intentamos luego correlacionar esas preguntas con el comportamiento real de los clientes. O sea, que efectivamente, cuanto más esos clientes compraban, ¿vale? de esa empresa, de esa marca, qué propensión tenían digamos, a seguir con ese producto, con ese servicio, cuál era la tasa de abandono, etc. En fin, y al final lo que hemos visto es que la pregunta de con qué probabilidad recomendaría ese producto, ese servicio a un familiar o un amigo, era la pregunta que más correlacionaba con ese comportamiento real de los clientes. Es un poco el origen del NPS y por qué hacemos esa pregunta, ¿vale? Y hoy día, digamos, lo que tenemos son varios miles de grandes empresas por todo el mundo que están usando esta métrica como, digamos, la principal métrica para aferir, digamos, la calidad de la experiencia del cliente. Como sabéis, o sea, los últimos años el informe fue elaborado por la DEC con la colaboración de otra consultora, donde se utilizaba otra métrica, ¿vale? Que también es válida. Aquí lo que nosotros queremos es que finalmente pasar la medición al NPS, digamos, facilita un poco incluso la propia divulgación de resultados, la comparativa entre sectores y entre compañías, ¿vale? Y ahora entonces pasamos a presentaros algunos de los resultados del estudio, ¿vale? A nivel general, ¿vale? Nosotros hemos hecho ese análisis para 15 sectores en España, ¿vale? Fueron realizadas más de 20.000 encuestas, ¿vale? En general teníamos entre 8 a 10 compañías en cada uno de los sectores representativos, ¿vale? A nivel agregado, en España nos sale un NPS, ¿vale? De 5%. O sea, básicamente con 30% o poco más, 32% de promotores, ¿vale? Y 27% de detractores, ¿vale? Es una métrica, es un valor, digamos que aceptable. O sea, creemos que obviamente tiene vamos a ver, hay mucha dispersión entre sectores y entre compañías, pero a nivel agregado, digamos que es un número aceptable, creemos que tiene mucho recorrido, ¿no? Obviamente es
hay mercados, hay países donde la media del NPS está por encima de los 20-30 puntos. Aquí a nivel de rangos de edad, ¿vale? Una de las primeras conclusiones es que los más jóvenes, ¿vale? Son los más, digamos, exigentes con relación a la experiencia de cliente de las empresas. ¿Okay? Aquí lo que vemos es que entre las personas entre 18 a 25 años tienen un NPS negativo, ¿vale? De menos 2%, mientras el resto de rangos de edad estamos entre los 4 a 7 puntos. La diferencia no es dramática, pero es significativa y esa diferencia existe, ¿vale? En prácticamente todos los sectores, ¿vale? Entonces hay un patrón de que las personas más jóvenes, ¿vale? Tienen la tendencia a ser más exigentes con sus proveedores de servicios y productos, ¿vale? Esto, hay una implicación obviamente, es que esto es una métrica que se arrastra con el tiempo, ¿vale? Nuestra hipótesis es que la nueva generación de compradores, de consumidores de servicios en el mercado están más expuestas, ¿vale? a los servicios de las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, ¿vale? Las plataformas de entrega, ¿vale? Que realmente tienen estándares de omnicanalidad y de entrega de experiencia del cliente bastante altos, ¿vale? Y obviamente eso se traslada a las expectativas más exigentes de servicios en el resto de sectores. Mirando ahora un poco la métrica de NPS por sector, si pasamos a la próxima diapositiva, ¿okay? Como había comentado, hay una dispersión muy grande entre sectores, ¿vale? En España, los sectores de los automóviles, de la hotelería y de la información electrónica son los sectores con un NPS más alto, ¿vale? Aquí estamos hablando de niveles de 33, 24, 18%. Y los sectores con un NPS más bajo, ¿vale? Son, digamos, los sectores más tradicionales de servicios de masas, que siendo energía, banca y telefonía móvil. ¿Okay? Aún así, si miramos en esos tres sectores, ¿vale? Donde el NPS suele ser más bajo, ¿vale? Hay también una dispersión muy grande entre las empresas, ¿vale? En el caso en particular de telefonía móvil y banca, por ejemplo, los líderes en experiencia de cliente tienen NPS relativamente altos, ¿vale? Especialmente en banca. De hecho, en banca es donde aparece la empresa, ¿vale? El proveedor, ¿vale? Con el nivel de NPS más alto de todo el universo de empresas que hemos encuestado. ¿Okay? Y esto al final lo que significa es que, a pesar del sector de forma general, ¿vale? Tiene una media de NPS más baja, una experiencia de cliente menos positiva, ¿vale? Es posible, ¿vale? Impresionar, es posible entregar a los clientes finales una experiencia diferencial, ¿vale? Que esté correlacionada con rentabilidad y crecimiento, ¿vale? La única excepción aquí donde de forma general el NPS es negativo es el sector de energía, ¿vale? Es un sector, como sabemos, ligeramente más comoditizado, ¿vale? Donde, digamos, no es tan fácil, no es tan obvio encontrar formas, ¿vale? De conectar, ¿vale? De interactuar con el cliente de forma frecuente, ¿vale? Pero también aquí se nota diferencias grandes de NPS entre los líderes, ¿vale? Y aquellos que tienen un NPS más bajo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a detallar un poco más y dar un poco más de color sobre quiénes son los líderes en cada uno de los sectores, ¿vale? Y qué es que está moviendo la aguja, ¿vale? En términos de calidad de NPS. Paso la palabra ahora a Santiago, que nos va a presentar esos resultados más en detalle. Gracias, André. Encantado de saludar a todo el mundo. Efectivamente, en esta página veis quiénes son los líderes. Señalamos en particular las dos empresas que han obtenido el NPS más grande, más alto dentro de cada sector. Ahí veis, empezando por la izquierda, en lo que sería la automoción, a Toyota, que además está entre las tres mejor valoradas en el conjunto de los sectores, de las empresas encuestadas, y Mercedes-Benz. Después veremos cuáles son los factores que influyen más en ese NPS. Me quiero referir aquí simplemente a que los factores emocionales tienen cierto peso
y sobre todo en la elección de determinadas marcas en algunos sectores en particular, puede ser la automoción, tiene cierto peso. A veces uno elige un coche u otro también por lo que evoca o por el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y este puede ser uno de los ejemplos. En hotelería tenemos a Paradores Nacionales y a Meliá. También Paradores Nacionales es una de las 3 empresas mejor valoradas en el conjunto de este estudio. En tecnologías de la información y electrónica, Apple, que además es un habitual en este tipo de estudios, y Samsung. Decir además que Apple, y muchos de vosotros ya lo conocéis, tiene un sistema de actuación basado en NPS muy avanzado y además que está muy embebido en el comportamiento de los empleados. Tuvimos ocasión de trabajar con ellos y con Medallia, por cierto, en la puesta en marcha de ese sistema con gran éxito. En el ámbito de la distribución y moda tenemos a Zara y Desigual. En formación a IES y UNIR. Veremos también que en este sector el sentimiento de pertenencia, de algún otro carácter emocional, es importante en este sector en particular, en formación. En bebidas tenemos a Estrella Galicia y Mau. En alimentación a Leche Central Lechera Asturiana y a Danone. En distribución minorista, supermercados, a Consum y el Corte Inglés. En electrodomésticos a Bosch y Brown. En restauración a Foster Hollywood y a Rodilla. En seguros, un habitual, Mutua Madrileña y Sanitas. En transporte, Iberia y Arriba. Y luego más a la derecha, y estos son los 3 sectores peor valorados de forma agregada, tenemos como líderes en experiencia de cliente en telefonía móvil a Yoigo y a MásMóvil. En banca a ING, que es el líder absoluto de este estudio, y a Banca Marc. También son dos clásicos en estas primeras posiciones. Y en energía a Repsol y a EDP. Abajo se muestran con puntitos la colocación de todas las empresas que participan en el estudio dentro de cada sector y vemos de nuevo que el puntito más alto es el de ING. Y no, hay que seguir dándole la enhorabuena a esta compañía. Pero avancemos un poco más para entender cuáles son los factores que hay detrás de ese liderazgo en NPS. Esta gráfica lo que muestra es cuál es la diferencia de opinión en distintos atributos que tienen los clientes encuestados en las compañías que son líderes en experiencia de cliente. En concreto, hemos cogido al líder de cada sector. ¿Cómo esa diferencia, cuál es la diferencia de opinión respecto de ellas en relación a la media del sector? Es decir, ¿en qué se diferencian las empresas líderes? Y vemos que, por un lado, a la izquierda, se diferencian, y esto era esperable, en el producto que ofrecen, en el servicio que ofrecen. Hay una mayor proporción de los clientes que consideran que sus productos y servicios son excelentes, los de estas empresas líderes, y además que superan las expectativas que el consumidor tenía de esos productos y servicios. Además, la experiencia de compra es valorada de forma excelente en mucha mayor medida que cómo valoran ese atributo, experiencia de compra, en la media del sector. Pero no son solamente estos, digamos, caracteres más objetivos, sobre todo lo que se refiere a producto y servicio, sino que también, y lo vemos a la derecha, hay atributos donde estas empresas destacan, especialmente en relación a la media o respecto de la media. Y es en la reputación que tienen. Hay una diferencia, en este caso, de 0,22 puntos, y eso está hecho en una escala de 1 a 4, de estas empresas líderes respecto de la media. Y también en la confianza que generan en los consumidores, en los usuarios, respecto de la media. Por tanto, la conclusión sería que para liderar hay que entregar los atributos, digamos, más objetivos, más básicos, de productos excelentes, experiencias excelentes, y también poner énfasis en aquellos caracteres emocionales, en aquellos factores emocionales. Vamos ahora a trocear cada uno de estos atributos para ver cómo son entregados por las distintas empresas. En esta gráfica mostramos cuáles son, según opinión de los clientes encuestados, de esos 20.000 clientes encuestados en España,
¿cuáles son los factores que más influyen a la hora de elegir una marca en cada uno de esos sectores? Por supuesto, y casi de forma más básica o higiénica, los temas que tienen que ver con precio sigue teniendo un peso importante, aquí lo vemos con color violeta, pero también los temas que tienen que ver con el producto en sí, con la calidad del producto, ¿no? Y estos atributos sí que pueden, digamos, tener una denominación distinta en función del sector. A veces hablamos de la calidad, como puede ser en el sector de las tecnologías de la información, de la electrónica. Hablamos del sabor en el sector de las bebidas o de la alimentación. O hablamos de la seguridad en el sector de la automoción o de la localización en el sector de hotelería, por poner algún ejemplo. Pero, como decía antes, también aparecen elementos entre los tres más mencionados, que son los que aquí recogemos, que tienen que ver con la emoción en algunos de estos sectores de forma particular. Aparecen esos segmentos amarillos, ¿no? En el sector de la formación. Y es que es el segundo atributo más importante a la hora de escoger, en este caso, una escuela o una academia para formarse, el prestigio y la reputación que tiene. Aquí, en este caso, ni siquiera se menciona el precio. Esto es relevante. El otro ejemplo donde aparece como uno de los tres factores más importantes un elemento emocional es en el de la energía, a la derecha. Veíamos que, en media, este es el sector peor valorado por los clientes en cuanto a la experiencia que genera, y el precio, así como la transparencia en los costes, son los dos factores más relevantes. De hecho, el precio es el más escogido, este sector como criterio para elegir una compañía u otra, pero inmediatamente también los clientes se acuerdan de la confianza o de la seguridad que estas empresas, sobre todo lo que tiene que ver con el suministro, ofrecen a los clientes. Como decía, vamos a trocear cada uno de estos factores. Empezando por el precio. Bueno, en general, y esto también, estas cifras que presenta la gráfica están en una escala de 1 a 4, hay una valoración relativamente alta del precio en relación siempre al valor aportado, el valor que recibe el consumidor o cliente. Digo que es una valoración alta porque en esa escala de 1 a 4 pues tenemos una media de 2,9. Ahora bien, las medias pueden ser engañosas, ¿no? Y aquí de lo que se trata es ver de cuáles son las diferencias dentro de esa media. Y vemos que, de nuevo, a la izquierda, las empresas, y esto está ordenado, como mostramos hace unas páginas, por NPS, las empresas o los sectores que mejor NPS tienen, los de la izquierda, tienen una buena valoración del precio de los productos y servicios que ofrecen, de nuevo, en relación al valor que aportan a los clientes. Sucede en automoción, en hotelería y también en tecnologías de la información y electrónica. A la derecha, y como veíamos en la página anterior, el precio es un factor muy relevante para los consumidores de energía, y esa mala valoración de precio es, por tanto, lo que explica, en buena medida, el mal NPS que tienen las empresas de suministros energéticos. Y es que hay, y esto es un dato estadístico, como se muestra en la gráfica de abajo a la derecha, una buena correlación entre esa evaluación de NPS y la evaluación del precio, con ese coeficiente de correlación de 0,77. Por tanto, es un factor que pues es objetivo y que es a tener en cuenta. Podríamos decir que es un factor higiénico y que forma parte de la base para conseguir un buen NPS, tener un precio que sea adecuado al valor aportado. Otro de los factores relevantes, veíamos antes, es la calidad del producto o servicio. Y aquí lo que preguntábamos es si consideraban, en una escala de 1 a 4 de nuevo, si ese producto o servicio era excelente. Y vemos que en las empresas que han sido elegidas por los clientes, es decir, aquellas empresas de las que uno decide consumir sus productos y servicios, pues en realidad lo hace porque considera, en buena medida, que es un producto con calidad adecuada. Me quiero referir entonces a la media de la valoración que hacen los clientes, con un 3, es relativamente alto.
Y además, de nuevo vemos que hay una correlación grande entre esa calidad entregada y el NPS. De nuevo, por eso, la calidad del producto es también un factor necesario para tener un NPS alto. Y aquí lo que vemos es que quizá no haya tantas diferencias en la valoración entre sectores como veíamos en el caso del precio. Aquí digamos que hoy en día en España los productos ofrecidos tienen una calidad alta. Así lo perciben los clientes. Y digo esto de forma general, claro. Si vamos al siguiente factor, este creo que es muy importante, es si el producto o servicio ha conseguido superar las expectativas que tenía un cliente antes de adquirir o de probar o de usar ese producto o servicio. Este viene a ser, como vemos, y empiezo por la gráfica de abajo a la derecha, el elemento que más correlación tiene con la experiencia de cliente. Si hemos superado las expectativas de cliente. Y así, dada esa alta correlación, vemos de nuevo cómo las empresas del sector de la automoción, hotelería y tecnología de la información y electrónica, siendo líderes en experiencia de cliente, de forma sectorial, tienen una alta valoración en este elemento de superación de expectativas. Por contra, a la derecha, vemos que transporte, banca y energía no logran superar esas expectativas de cliente. El cliente se ve algo más defraudado al consumir esos servicios, al comprar esos productos respecto de lo que esperaba. Hablábamos antes de factores emocionales. Voy a explicar esta página que está bastante llena y que viene a contemplar, pues eso, cómo evalúan los consumidores esos factores emocionales y cómo pesan en la experiencia general del cliente. Para empezar, voy a hacerlo por las gráficas de abajo. En general, los consumidores, los clientes, entendemos que la reputación de las empresas que nos proporcionan esos productos y servicios es excelente. Igual que antes me refería a la calidad general de los productos y servicios que consumimos es bastante alta, aquí vemos que la reputación de nuestras empresas es también bastante buena, al menos eso piensan los encuestados. De nuevo, con ciertas diferencias, como señalábamos antes, a la izquierda las empresas mejor valoradas y a la derecha las peores, tanto en NPS como en este factor. Y algo parecido tenemos en la gráfica de abajo. Las empresas en general inspiran confianza al consumidor. De nuevo, con algunas diferencias entre las sectores de la izquierda y de la derecha. Y también con alta correlación con ese NPS. Sin embargo, y yo creo que este es el mensaje más importante de la página, es que eso no implica necesariamente que las empresas hayan conseguido crear un vínculo emocional de forma especial con los proveedores, con las empresas. Sí, la reputación es excelente, sí, me inspira confianza, pero no necesariamente tengo un vínculo emocional con las empresas de las que consumo. Sí que puede pasar, y me refería al principio, en alguna mayor medida en dos sectores, que aquí se representan con las barritas en gris. El sector de la automoción. Bueno, pues esto lo que nos viene a decir este estudio es que a veces elegimos un coche u otro pues por la emoción que nos crea pues la marca, ¿no? Más allá de los factores más objetivos como puede ser la calidad o la seguridad o el precio del coche. Y algo parecido en las escuelas, en las academias. Veíamos antes cómo la reputación, el prestigio es el segundo factor más importante en este sector, incluso por encima que el precio. Parece que estos dos sectores sí que han conseguido crear un mayor vínculo emocional con los clientes, no así el resto. Pasamos ahora a otro tema, y es cómo estas empresas, los distintos sectores, han conseguido mejorar o entregar una buena experiencia digital. Y les hemos preguntado por ello a los consumidores. Si esa experiencia digital, en canales webs y apps, es excelente
o no lo es, en una escala de 1 a 4. Y aquí vemos que hay bastante variabilidad, vamos a decir. Y sobre todo, que no parece que haya, al menos según muestra este estudio, una alta correlación con el NPS. Y es que tenemos, empiezo por la derecha, al sector de la banca, que claramente ha hecho un esfuerzo grande en los últimos años para mejorar la experiencia digital. Y ahí están los datos de penetración de usuarios digitales, sobre todo en el canal app, pues muy alta y es bien valorada. De hecho, es el dato prácticamente más alto en cuanto a valoración de esa experiencia digital. Sin embargo, la banca, como veíamos desde el principio de la presentación, no logra un NPS alto en media. Igualmente, el sector que está peor valorado en esa experiencia digital aparece justo en medio, en esta gráfica, el de la distribución minorista, supermercados. No parece que nos guste esa experiencia a la hora de hacer una compra en la aplicación o en la web. Y sin embargo, eso no significaba que este sector fuera el peor valorado en términos generales en cuanto a experiencia de cliente. Esto que digo se demuestra también estadísticamente en la pequeña gráfica de abajo a la derecha, donde vemos que no hay una correlación entre experiencia digital per se y la experiencia general del cliente. Sin embargo, y esto creo que es otro de los mensajes más interesantes del estudio, sí que hay una alta correlación si esa experiencia digital está integrada con la obtenida en el resto de canales. Es decir, si estamos entregando un servicio, unas interacciones verdaderamente omnicanal, es decir, si podemos indistintamente acudir a un canal u otro, o si saltamos de un canal a otro a lo largo de un Customer Journey de forma, no disruptiva, es decir, que cuando nos dirigimos a una sucursal física, a una tienda, digamos que la empresa es capaz de reconocernos y saber incluso dónde hemos dejado ese Customer Journey en el canal digital. O si sucede lo mismo cuando de pronto llamamos al call center y entienden que hemos estado iniciando una transacción en el canal digital, por poner un par de ejemplos. Si eso sucede, entonces sí que conseguimos aumentar enormemente la experiencia de cliente. Es decir, hay una alta correlación entre una entrega omnicanal de esas interacciones y el NPS. Creo que es uno de los mensajes más relevantes a la hora de que los directivos tomen decisiones de inversión. Me quiero referir a las inversiones en el canal digital que veíamos antes. Estas tienen que estar integradas con el resto de canales. Bien, saltamos ahora a otro capítulo, si queréis, del estudio, y es que no solamente hemos hecho 20.000 encuestas a clientes, a consumidores, usuarios finales, sino que también hemos preguntado, hemos hablado con esos directivos de experiencia de cliente que son los que definen, diseñan y entregan esas experiencias, ¿no? Y les hemos pedido que valoren su situación usando el esquema de la onda de cliente que conocéis. Ese esquema valora distintos aspectos organizándolos en 5 grandes áreas. Identidad única, donde vemos que la valoración, ya alcanza niveles relativamente altos, con ese 74%. Dicho eso, sí que se ha venido, estancando en los últimos años, pero bueno, ya en niveles bastante altos. Eso tiene que ver con el hecho de que han sabido identificar y comunicar valores de experiencia relacionados con la experiencia de cliente de forma clara y diferenciada, y que están bien definidas las líneas estratégicas a seguir para la mejora de la experiencia del cliente. Como digo, esos directivos contestan afirmativamente a esos hechos. En segundo lugar, el impulso organizativo, donde vemos que se ha producido el mayor incremento en esa valoración respecto a los estudios que se hicieron en los últimos años. Es decir, las empresas dicen que han mejorado en el liderazgo desde la dirección, en la orientación al cliente, y que tienen ahora más capacidad y recursos para tener impacto y mejorar la experiencia de cliente. Además, han sabido
mejorar esa coordinación transversal entre departamentos que es necesaria para que la experiencia de cliente sea bien entregada. El tercer grupo de atributos valorados tiene que ver con la implicación de las personas, y aquí es donde todavía creen los directivos que han participado en el estudio que hay recorrido de mejora. Es decir, en la coordinación y el alineamiento, y esto tiene que ver con incentivos y otros aspectos de la experiencia del empleado con la del cliente, así como en la involucración de los propios empleados en el diseño de la experiencia del cliente. Me refería muy al principio al ejemplo de Apple y me viene otra vez a la cabeza ese ejemplo como, yo diría, compañía que sí ha sabido integrar en el ciclo de mejora continua de la experiencia de los clientes a los empleados, empezando por los empleados de primera línea, los que están en las tiendas. Ahí, como decía, es una de las áreas donde todavía los directivos dicen que hay recorrido de mejora. El cuarto bloque tiene que ver con las interacciones, aquello relacionado con el diseño y la implantación de Customer Journeys, con el hecho de que haya consistencia de la experiencia de cliente en distintos canales. Veíamos cuán importante es esa omnicanalidad, con el aseguramiento de que hay una visión única y amplia del cliente, que conocemos bien al cliente y no solamente utilizando, digamos, estudios que pueden ser de investigación primaria o de forma masiva o tras alguna interacción, sino también viendo qué opinan los clientes mediante lo que dejan en redes sociales, teniendo en cuenta lo que manifiestan ante incidencias y reclamaciones. Todo eso se tiene que combinar para tener una visión lo más amplia posible del cliente, sin olvidar, por cierto, la voz del empleado, que conoce bien al cliente. Y ahí, pues digamos que los directivos creen que están en valores relativamente altos, con ese 72%, quizá algo menor que lo que opinaban hace un par de años. Y finalmente, a la derecha, los aspectos que tienen que ver con la interpretación y acción, es decir, con la capacidad de haber implantado ese círculo o ciclo virtuoso de mejora continua, de medición y mejora continua de la experiencia de cliente, donde, por cierto, nuestros colegas Medallia pues son unos expertos que han desarrollado, como sabéis, herramientas que permiten esta mejora continua. Ahí también dicen los directivos que hay recorrido de mejora. Bien, y finalmente, y ya termino, y ahora si queréis damos paso a preguntas que pueda haber. Hemos hecho un análisis de cómo esos esfuerzos en las empresas dirigidos por los responsables de experiencia de cliente tienen una influencia en la satisfacción de los clientes. Este análisis es interesante. Mostramos en verde la valoración que hacen aquellas empresas que tienen mejor NPS, ¿vale?, de este estudio, y en rojo las empresas con peor NPS. ¿Vale? Bueno, pues los directivos de las empresas con mejor NPS manifiestan mayor mejora, mayor recorrido, esfuerzo realizado en las 5 dimensiones, ¿vale?, respecto de los directivos que opinan, aquellas empresas que tienen peor NPS. De hecho, donde se da la mayor diferencia es en el impulso organizativo. Lo que distingue más a las empresas que consiguen un alto NPS de las que no, al menos cuando les preguntamos a los directivos, es en aquellas que han sabido tener más recursos y foco desde la dirección, desde los estamentos más altos de la compañía, a la hora de poner foco e impulsar con recursos esa mejora. Esto tiene todo el sentido del mundo y lo que me dice este estudio es que, en efecto, es necesario que se dé ese impulso para lograr un liderazgo en experiencia de cliente. Bien, esto es todo lo que, bueno, es un resumen, de hecho, del estudio que tendréis a disposición en los próximos días o semanas de forma completa en la web de la asociación, pero que os queríamos trasladar ahora como primer resumen. Si queréis, damos paso ahora a cualquier pregunta que podáis tener. Bueno, aquí ya una primera pregunta.
sobre si la digitalización por sí sola, parece que la digitalización por sí sola no mejora la experiencia del cliente, pero sí cuando va acompañada de la omnicanalidad. ¿En qué medida creéis que el COVID-19 ha podido influir en la demanda de la omnicanalidad? Si es una tendencia de los últimos años o el impacto no ha sido significativo. Bueno, si queréis yo me voluntario aquí para contestar. Yo creo que, como es obvio, en prácticamente todos los sectores la demanda, ¿no?, de servicios digitales subió de forma sustancial en los últimos meses, principalmente en el segundo trimestre, después de cuando tuvimos el confinamiento. O sea, en casi todos los sectores la única forma, en muchos sectores la única forma de consumir un servicio era a través del modelo del canal digital. Por lo tanto, sí, la demanda subió mucho. Yo creo que ahí se vio en varios sectores, digamos, el estado incipiente, ¿no?, de la calidad de la experiencia a través de las plataformas online, ¿no? Sí, la respuesta también, mirando los datos en clientes con quien hemos estado trabajando en los últimos años, que sí que esa demanda, la de penetración del canal digital seguía creciendo y, por lo tanto, el nivel de exigencia también seguía aumentando. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos ahora es que, aunque las medidas restrictivas se van relajando, o se irán relajando a lo largo de los próximos meses, sí que vemos que parte de esa migración hacia el canal online, ¿vale?, los servicios omnicanales, se va a mantener. O sea, muy en particular, por ejemplo, hemos hecho un estudio en distribución alimentaria hace algunas semanas, donde se veía que un número muy grande de compradores probaron por primera vez el canal online durante el confinamiento, ¿vale? Y se prevé que una parte de ese consumo, ¿vale?, desde servicios, se mantenga en el canal online en los próximos años, ¿no? Por lo tanto, eso yo creo que pone presión a las empresas a acelerar un poco los esfuerzos de experiencia cliente del canal online y omnicanal. Al final, también es una tendencia en varios sectores en que exista una mayor fluidez, como dijo Santiago hace unos momentos, de experiencia a lo largo de un Customer Journey en varios canales, ¿no? Eso en distribución, en retail, eso es obvio, que muchas veces los clientes empiezan una compra online, terminan en la tienda o viceversa, ¿vale? Y es importante que, digamos, que todos los sistemas, la experiencia de forma general esté integrada, ¿no? Entonces, es una tendencia que venía ocurriendo desde hace muchos años, pero efectivamente este año se ha notado una aceleración importante tanto por parte de la demanda de los clientes como la parte de la entrega. Y estamos viendo a nuestros clientes acelerando los esfuerzos en ese sentido. Había otra pregunta relacionada con los elementos o algunos ejemplos de elementos innovadores en las metodologías de experiencia de clientes. Si queréis os cuento alguno de ellos. Últimamente, y gracias a las técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es crear modelos que predigan o infieran, mejor dicho, la satisfacción de un cliente a cliente, por cierto. Es decir, que así como de forma tradicional la mejora de experiencia de cliente pasa por una medición, y aquí entonces estamos limitados a, digamos, aquellos clientes que deciden contestar a esa medición, contestar una encuesta, que es un porcentaje, pues estar entre el 10-15% de nuestros clientes, y por tanto pues es una información limitada, como digo. Queremos romper ese techo y predecir o inferir cuál es el NPS, si podemos utilizar ese término a nivel individual, la satisfacción de cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo hacemos eso? Pues mediante modelos analíticos que encuentran patrones gracias a todos los datos e información que hoy en día tenemos del cliente.
utilización de distintos canales, contratación y uso de productos, rastros que dejan incluso en canales que no están en manos digamos, de las empresas, en redes sociales, etcétera. Integración de datos de terceros. Con todo ello podemos alimentar modelos que, para los que logramos niveles de precisión relativamente alta, pues siempre por encima del 70%, en algún caso del 80%, para inferir cuál es la satisfacción de cada uno de esos clientes. ¿Y por qué esto es relevante? Pues por dos razones. Por un lado, podemos a continuación indicar a nuestra primera línea, a los comerciales, a los agentes, etcétera, cuál es la satisfacción de aquel cliente a quien va a atender al día siguiente para ofrecerle un producto o para dar un servicio. Y esto para el comercial, para la primera línea, es muy relevante, digamos, que saber con qué cara va a venir el cliente. Esto le permite no solamente ofrecer un mejor servicio, sino retenerlo de forma más efectiva o aprovechar ese momento para aumentar la vinculación que tenga. Pero también de forma más estructurada para incrustar o utilizar este dato, esta satisfacción inferida del cliente en las campañas de venta cruzada o las campañas de retención que las entidades quieran lanzar. Esto es un dato muy importante a la hora de ser más efectivo en esas campañas. Sí. Yo quería también perdona. Luego os quería comentar algunas cosas que también hemos podido estar viendo del tema de utilización de la inteligencia artificial a la hora de no solamente asignar correctamente el producto o servicio o incluso el operador en el caso del contact center para cada cliente, en el que no se trata directamente que tengamos una segmentación, sino en ese momento el cliente plantea una determinada problemática y asignamos al operador en el contact center que entendemos más adecuado de acuerdo con esa problemática y ese tipo de cliente en ese determinado momento, el operador que está libre. O sea, no sea el primero que está libre, incluso es posible también hacer esperar un poquito a lo mejor al cliente si entiende el sistema inteligente que existe otro operador que tiene significativamente una capacidad superior de tener un mayor impacto. También hay muchos temas ahora, como os comentaba un poquito en la introducción, de medir las sensaciones y la parte, digamos, no expresiva o no expresa, mejor dicho, de los clientes desde el punto de vista de tono y desde el punto de vista, digamos, de emociones que pueda tener un cliente para a partir de ahí, una vez que esto está medido, crear una serie de alertas y responder de una forma distinta. Esto es un poco cosas que se están empezando a realizar, metiendo la parte emocional y midiéndola realmente de una manera automática y creando reacciones directas según la emoción que tenga el cliente. Hay cosas que se empiezan a hacer por ahí también. Efectivamente. Y yo creo que todo estamos viendo ya modelos bastante sofisticados. De hecho, nosotros hemos testado un modelo en colaboración con IBM en Estados Unidos, utilizando la plataforma Watson, ¿vale?, de inteligencia artificial, donde hemos conseguido ya ese modelo de inferencia con un ratio de 80%. 80% de predicción, poder de predicción del NPS, simplemente a través del análisis de toda la información de datos de comportamiento de un determinado cliente. O sea, cuánto tiempo ha estado en un call center, el tono, evidentemente, que ha utilizado, las palabras que ha utilizado, los términos, si ha estado en la página web dedicando más de X minutos mirando el estado de su cuenta. En fin, una batería de variables que luego un modelo de Machine Learning, ¿vale?, que después que testábamos a posteriori, ¿vale?, NPS, que infería un NPS, ¿vale?, y al final y es un modelo Machine Learning, como vosotros sabéis, que va mejorando, ¿no?, a lo largo del tiempo cada vez que haya más interacción, ¿no? Y al final, y eso también es relevante porque lo que nosotros podemos prever es que en los próximos años va a ser cada vez más complicado conseguir que los clientes finales contesten durante todo el día, ¿vale?, encuestas de satisfacción, encuestas de NPS. ¿Vale? No sé vosotros, pero incluso yo, a veces un fin de semana, si salgo de compras, recibo correos, ¿vale?, pidiéndome que conteste de 0 a 10
la probabilidad de una batería de preguntas. A veces en la propia tienda me llaman. Llega a cierto punto ya que yo no tengo tiempo más o paciencia para estar contestando encuestas de NPS o de satisfacción, ¿vale? Se va a ver incluso la propia metodología de NPS, saber qué es un promotor, qué es un detractor, pues al final esto, las personas cada vez más saben qué significa eso, ¿no? Qué implicación tiene. Por lo tanto, ¿vale? O sea, en 10 años, en 15, en 20, o sea, ¿cómo vamos a medir la experiencia del cliente? Pues la única forma realmente es inferir a través de otras metodologías, ¿vale? Y por lo tanto, yo creo que los modelos, ¿vale? Que automáticamente infieren cuál es la calidad de experiencia del cliente percibida por un cliente final, van a ser cada vez más relevantes, ¿no? Y obviamente si tú tienes datos, ¿no? Si existe información del comportamiento del cliente a través de las interacciones de los métodos digitales, eso será posible hacer, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que aquí también es una oportunidad en varios sectores, ¿vale? De aquellas empresas que apuesten en primer lugar y consigan, ¿no? Avanzar en ese sentido, que pueden tener una ventaja diferencial. Y no solo para saber cuál es el NPS en un cliente final, pero incluso para otro tipo de acciones comerciales o de defensa, ¿vale? de la relación con el cliente, ¿no? Si al final automáticamente, a través del tono que yo utilizo, ¿vale? En un call center, si pueden saber si soy un detractor, ¿vale? Y estoy a punto, por ejemplo, de darme de baja de un servicio, pues es más fácil, ¿no? Obviamente que la empresa reaccione de forma digamos, a proteger, ¿no? la relación que tiene conmigo. Entonces, o sea, son temas interesantes que están todavía en fase incipiente, pero que vamos a ver cada vez más en los próximos años. Tenéis, por cierto, hay una pregunta específica del informe, me ha parecido leer, del tema de telco, ¿no? De alguien de Telefónica, más me parece que era. Sí, aquí una pregunta sobre si hemos medido, si hay alguna razón por la cual solo hemos medido el sector móvil en telecomunicaciones. No ha sido solo, no ha sido solo el móvil, no ha sido solo el móvil. Quizá está, no sé cómo, no recuerdo cómo hemos denominado el sector, pero no ha sido solo el móvil. Si queréis, luego hay aquí una también que dice, en los datos de onda del cliente por año se ha visto más alta en 2018 y luego una baja en 2020, excepto en impulso organizativo. Y si pensamos que es coherente que se vea así y que es que, digamos, las empresas se han visto con una alta experiencia de cliente en 2018 y bueno, a ver, la realidad, por lo menos mi opinión, porque esto es un tema, como siempre, de interpretaciones y de opiniones, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo es que cada día el cliente está siendo más exigente y sobre todo, y eso es lo que pasó luego a partir del 2018 con el 2020. De pronto, sobre todo lo que tenemos son una serie de empresas que, como hemos visto ahí, tienen grandes diferencias con el resto del mercado. Y lo que hace el cliente al final es que genera una expectativa y una demanda de un servicio, de una experiencia similar a la que recibe de las mejores empresas de auto, de turismo y de otro tipo. Entonces, tú no le puedes decir a un cliente, no, es que como yo soy de este sector, te tienes que conformar con una experiencia más cutre, perdonadme por la expresión. No. Todos vamos teniendo unas expectativas. Entonces, en el momento en que, y sobre todo, además, con la venida y con la explosión de gigantes como Amazon, pues al final todo el mundo demanda cuando va a cualquier compra por internet o incluso cualquier compra física o cualquier relación que tenga con cualquier tipo de industria o empresa, pues tú ya tienes un nivel de exigencia más elevado. Con respecto al tema también mi opinión, con respecto al tema de la parte del impulso empleado, sí que es verdad que desde los últimos 2 años se ha empezado a ver una mayor demanda y una mayor preocupación de todo lo que es la experiencia del empleado. Entonces, también aquí yo espero que en los próximos años esta asignatura que teníamos, digamos, pendiente vaya mejorando y se vaya cerrando el gap con respecto a otras palancas de la experiencia del cliente. Y estas tendencias van a seguir, es decir, los clientes cada vez van a ser más exigentes, van a seguir estableciendo unos niveles de exigencia de lo que están viviendo y percibiendo en su día a día y con algunas empresas. Y también es verdad que los propios empleados van a ser más exigentes y que cada vez es más importante el propio empleado en la entrega final de
de la experiencia del cliente. No sé si con esto respondo o si también queréis, Santiago o Andrea, añadir alguna cosa de esto. Sí, simplemente estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Añadir que, bueno, la asociación tiene previsto en los próximos meses también publicar, pues estamos en ello, un informe de la experiencia de empleado. Y ahí veremos también qué opinan los empleados respecto a sus empresas, también de forma paralela a lo que aquí presentamos, qué están haciendo, en este caso los directivos de recursos humanos, para favorecer esa experiencia de empleado. Y también conoceremos qué relación existe entre la mejora de la experiencia del empleado y la mejora conseguida de la experiencia de los clientes. Es decir, entre el eNPS y el NPS que acabamos de ver aquí. Mira, hay aquí otra pregunta. Perdón que ya me estoy yo lanzando porque estas cosas como me encantan y lo vivo. Mira, en el tema de las emociones, la pregunta era, dice, con independencia de las correlaciones, la tendencia que se apuntaba hace 2 años respecto a una mayor importancia de factores emocionales y de servicios sobre los factores de producto y precio. A ver, mirad, yo, en el tema de las correlaciones, nunca se sabe qué está antes, si la gallina o el huevo, ¿no? Yo tengo una teoría, de nuevo, vuelve a ser una opinión mía, esto no va de la parte del informe, que lo que pasa es que tú normalmente para tener una vinculación, una relación emocional muy fuerte con una marca concreta, en principio tienes como condición necesaria, no suficiente, que tengas un NPS alto. ¿Vale? O sea, mi teoría es que tú tienes que tener un NPS alto y a partir de ahí existen otra serie de factores que necesitas para crear esa vinculación emocional. ¿Vale? No tengo, entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo en el ejercicio es ver cuál es la correlación que existe entre el NPS y entre las emociones y el NPS, ¿no? Realmente sí que también existen determinados sectores, como os comentaba Santiago, y en determinadas marcas en el que el factor emocional es mucho más importante a la hora de determinar ese NPS. Pero a mí me gusta verlo de la otra forma, me gusta verlo de, oye, tú primero tienes que tener un NPS bueno con un cliente y luego efectivamente trabajarte la parte emocional, porque si te trabajas la parte emocional pero no hay realmente factores higiénicos, funcionales, de precio y de calidad de servicio que lo sostenga, al final, digamos que el amor que se basa simplemente en emoción y no tiene un día a día de relación con la pareja, y en este caso pasa igual con las marcas, pues termina tarde o temprano. Con lo cual, yo creo que la emoción, el factor emocional, no deja de ser algo cada día más importante, pero siempre y cuando tengas, por supuesto, unos factores higiénicos y funcionales que lo sostengan. Pero bueno, eso es mi opinión. No sé también, Santiago y André, ¿cómo opináis? No, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, yo creo que existe, y también, y no tenemos aquí los datos, pero existe también una correlación entre los propios factores, ¿no? O sea, entregar un producto que las características, o servicio, que las características físicas, ¿no? O sea, más funcionales, sean buenas, ¿vale? A un precio, digamos, aceptable, ¿no? Que refleja el valor que se entrega al final. Si haces eso de forma consistente, habrá un impacto, ¿no? En la percepción general de la marca, ¿vale? Y al final se traslada a un tema de confianza, seguridad, etc. Entonces, existe una correlación. Entre eso. Lo que pasa es que entre diferentes sectores, el aspecto emocional que es afectado por la entrega consistente de un buen servicio, un producto a un precio razonable, ¿no? Se salta más, ¿no? Por ejemplo, en energía o en términos de formación, la característica de ese servicio, de ese sector, hace con que la parte emocional después resalte más, ¿no? Existe pero el punto es que existe aquí una correlación entre los propios factores. ¿Vale? O sea, con una propuesta de valor de producto o servicio que no sea aceptable, ¿vale? O que esté muy por debajo de la competencia, pues muy difícil trabajar la parte emocional. ¿Vale? La parte emocional se trabaja, obviamente, con temas de comunicación, ¿vale? Y elementos y aspectos alrededor de un producto, ¿vale? Y el precio que se entrega, ¿vale? Pero es absolutamente fundamental cuidar también de la parte más, digamos, funcional de la propuesta de valor.
Aquí otra pregunta. ¿Habéis hecho algún análisis de la variación de la experiencia a lo largo del journey? ¿Qué interacciones son clave e impactan más en la experiencia global? Sí. Sí. No en este estudio, se trataría de hacer un estudio a lo largo de los Customer Journeys y claro, son distintos en cada sector. Pero bueno, por dar una respuesta, sabemos que existen los momentos de la verdad, esos touch points, esas interacciones a lo largo de los episodios de cliente, que son los que donde verdaderamente nos la jugamos, ¿no? O sea, la respuesta sería sí, existen esos momentos de la verdad y es allí, en términos de mayor efectividad y de eficiencia de recursos, donde las empresas deben poner foco en la mejora porque es lo que mayor impacta a la experiencia general del cliente. Ya, efectivamente, sí, pero en este estudio, como es un estudio macro, ¿vale? A nivel sectorial, no hemos profundizado individualmente en cada sector de cada empresa cuál es esa variación. O sea, lo hemos hecho en otros estudios más enfocados, pero no en este. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué creéis que a las organizaciones les cuesta tanto integrar la experiencia digital en la experiencia omnicanal? Santi, si quieres te dejo que des tu perspectiva, pero mi experiencia es que esto suele pasar muchas veces por temas organizativos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, estoy pensando en ejemplos en retail, ¿vale? En distribución general. Organizaciones que montan todo el canal online aparte, ¿vale? De forma aislada, ¿vale? Con incentivos aislados, ¿vale? Del resto de organización suele ser más complicado, ¿vale? Después a nivel operacional, que los sistemas estén integrados, que los incentivos estén alineados, ¿vale? Que existe que la logística esté trabajando a lo largo de un customer journey, ¿vale? Que el servicio de atención al cliente tenga visibilidad sobre esa interacción. Entonces yo creo que es por eso que la parte organizativa, la parte más soft, digamos, de la experiencia del cliente, es absolutamente fundamental, ¿no? Y que cuando se montan los canales online, ¿vale? Tienen que estar pensados de una forma integrada, ¿vale? Y eso en algunos sectores eso es más relevante que en otros, ¿vale? Porque hay algunos sectores que el servicio o se entrega por un canal o por otro. Pero hay muchos que no, ¿vale? Hay muchos que efectivamente la mezcla de canales es importante. Entonces, en mi experiencia personal, cuando esto suele pasar es por temas organizativos. Pero no sé, Santi, si quieres también compartir tu... No, en línea. Yo creo que si tuviera que elegir cuáles son los dos asuntos, si queréis, estratégicos más complicados para las empresas, el primero puede ser el cambio en cualquier ámbito y el segundo es la integración. Entonces, claro, es más fácil tener un canal, pues en este caso estamos hablando de digital, pero aislado, ¿no? Standalone y separado de los sistemas, no solamente de la organización en cuanto a personas se refiere, sino también pues, a los procesos de toma de decisión y a los sistemas informáticos que lo sustentan de forma separada. Es más fácil. Aquí la dificultad es cómo integrar eso con el resto de canales. Eso necesita a veces de dar un paso atrás y hacer un rediseño más holístico, si queréis, de todo el diseño de la entrega del servicio. Hombre, es que al final, si os dais cuenta, lo más fácil es implantar la experiencia de cliente en aquellas empresas que o bien su fundador o su consejero delegado ha tenido esto claro desde el principio, o también en aquellas que tienen una menor historia, porque no dejamos más que en empresas que tienen más historia, tienen más procesos, tienen también temas internos, como comentaba Santiago y André, mucho más complejos. Y lo que nos lleva es que esto, al ser totalmente cross, nos obliga a ir rompiendo cada uno de estos temas para entregar una experiencia homogénea al cliente, que al final es de lo que se trata. Entonces, pues efectivamente, nosotros, pues si llevamos años con una serie de muletas, pues nos va a costar dedicarnos a correr, porque tenemos ya unos comportamientos y unas herramientas y un tema interno, pues que andamos, pero andamos realmente apoyados en una serie de muletas que no nos valen para correr. Y efectivamente, cuanto más duros sean estos procesos y estos silos estén más afianzados, pues más va a costar. Por eso es más fácil cambiar una app
o incluso cambiar lo que es, digamos, la experiencia específica de la página de Internet o de la banca online, en el caso de un banco, que realmente entregar algo omnicanal, porque esperamos. Había yo, cuando estuve en tecnología, yo recuerdo un chiste que decían que por qué Dios tardó solamente 7 días en hacer la Tierra. Y dijeron, pues porque no hay que migrar. Pues esto es parecido. O sea, si no tienes que migrar nada, pues es mucho más fácil. En el momento que tienes que migrar y cambiar, pues se complica. Obviamente está el tema efectivamente de la reacción al cambio, está el tema de las implicaciones que tienes cada vez que cambias un proceso, te afecta a muchos otros. Y ahora el problema que tienen las empresas es que tienen normalmente unos presupuestos más reducidos y, sin embargo, la exigencia del cliente es mayor. Con lo cual, ¿cómo haces con un presupuesto más pequeño tener un mayor impacto y entregar una mejor experiencia? Aquí un poco es la cuadratura del círculo para todos vosotros que lleváis responsabilidades en tema de experiencia de cliente. Bueno, otra pregunta sobre si dentro del sector energético están solo las eléctricas o también han entrado otras empresas como las petroleras. No sé, Santi. Sí, han entrado. De hecho, el líder creo que era Repsol en ese estudio. Vale. Muy bien. Una última pregunta. Para elegir el agente del contact center perfecto, según el caso, ¿qué variables tenéis en cuenta? ¿Variables sociodemográficas también? No sé, Jorge, tú... Sí, a ver, os cuento un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que antiguamente cuando se hacía un modelo, pues tú realmente tenías exactamente cuáles eran las variables y qué variables ibas viendo que son las que te influyen. Lo que pasa es que normalmente en los modelos realizados con inteligencia artificial, realmente es la propia inteligencia artificial la que te va creando nuevas variables que son las que va entendiendo que tienen más peso. Entonces, esto al final lo que se hace es meter todo un histórico a este modelo, y según va trabajando el modelo es el que te va identificando cuáles son aquellas variables, digamos, que determinan más, con lo cual hay que hacerlo por caso. Siempre efectivamente partes de qué, pues honestamente de los datos que tengas, es decir, tienes por una parte, tienes datos del cliente, tienes datos también del producto y tienes datos, digamos, de las interacciones que ha tenido el cliente, y también si tienes incluso encuestas también del cliente para saber el grado efectivamente de NPS que puede tener. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver todos los datos que tienes disponibles, entre comillas, los metes en la coctelera, y a partir de meterlo en esa coctelera, que es lo que es un modelo de inteligencia artificial, se van estableciendo cuáles son las variables que tienen más impacto. Cuantas más datos tengas, porque esto al final es muy importante, si no tienes datos no puedes hacer tipo de cosas, cuanto más datos tengas, mejor. Y luego es el propio modelo, según va funcionando, en que va perfeccionando este tipo de variables. Con lo cual, perdón por la respuesta, que es un poco genérica, la típica respuesta de depende, pero depende de la calidad y la cantidad de datos que tengas, y es el propio modelo el que va determinando las variables que son más relevantes. Pero son, de nuevo, de producto, del empleado y de la historia de las interacciones del cliente. Vale, otra pregunta sobre si la transformación digital debe orientarse desde la utilidad percibida y no tanto la vivencia experiencial de la navegación, que marcó el impacto de las TIC en el pasado. ¿Cómo veis el estado actual digital? Santi, ¿quieres arriesgar una respuesta a esto? Sí, hay varias preguntas. Yo diría que la navegación es uno de los factores, pero no es el único. Evidentemente, cuando uno acude a un canal digital a obtener un producto o servicio, lo que quiere en primer lugar es cubrir desde el punto de vista funcional aquello que está buscando. O sea, que la propuesta de valor pues, sea buena. Esto dependerá del sector y del producto y servicio al que nos estemos refiriendo, y que se entregue de forma transparente y ágil y a un precio versus valor adecuado. Eso para empezar. Claro, en eso influye la experiencia de navegación. Sí, la transparencia a la hora de entender las condiciones, la facilidad para encontrar el producto adecuado, si nos está ofreciendo comparativas entre productos, si nos permite, me invento, mediante rellenar un cuestionario, sugerirnos cuál es el producto más adecuado. Pues esto facilita. Pero digamos que la navegación por sí misma
es uno de los elementos a tener en cuenta en la experiencia digital. Yo también me voy a mojar un poquito. A ver, para mí, y por lo que he estado leyendo y viendo, de lo más importante realmente la sencillez. Es decir, si nosotros tuviéramos hay también otro medidor, como sabéis, que es el Customer Effort Score, ¿no? ¿Cuánto trabajo le cuesta a alguien hacer algo, ¿no? Entonces es súper importante esa sencillez. De hecho, en el informe de Bain y de que estamos presentando hoy, sale como uno de los factores la sencillez en la navegación, la sencillez en la experiencia digital. Es decir, cómo de rápido encuentro lo que necesito. Y luego un tema muy importante, que no aplica a todos los sectores, pero que es muy importante, es la oferta disponible, ¿no? Eso lo hemos visto sobre todo ahora, se ha incrementado mucho con el tema de la pandemia, que necesita la cliente, digamos, que haya oferta disponible. El número de SKUs, ¿no? El número de unidades disponibles es muy importante. ¿Para qué? De nuevo, para que en muy poco tiempo el cliente encuentra lo que necesita. Y eso va a depender de la experiencia de la navegación, efectivamente, y va a depender también de la disponibilidad de producto dentro de la página. Efectivamente, sí. Sí, o sea, yo voy a decir algo que obviamente es sentido común y es obvio, pero yo puedo tener una experiencia de navegación espectacular, ¿vale? Por ejemplo, para comprar un producto o un servicio, pero si después, cada vez que hago esa compra, no sé, voy a inventar una tienda online de ropa, el producto me llega tarde o es el producto equivocado, pues fantástica la experiencia digital, pero la experiencia completa del Customer Journey, que es lo que me interesa, va a ser mala, ¿no? Otra reflexión aquí es, nosotros seguimos viendo un problema muy grande que es en el diseño de la experiencia y de la interacción del cliente con una aplicación, con el móvil, que muchas empresas, o sea, siguen sin involucrar, ¿vale?, los clientes en el diseño de esas interacciones, que para mí es un básico, ¿vale? Que es un básico. No sé, rellenar un formulario, ¿vale?, o apuntarme a una página web. Si os dais cuenta en los líderes en esto, que sea Google, Apple, etcétera, vais a ver en cuántos clics, ¿vale?, en cuánto tiempo una persona hoy día se puede apuntar a un servicio. Sin embargo, tú ves muchas veces formularios larguísimos y interfaces súper complejos, ¿vale?, para conseguir más información, a veces por razones funcionales, que la empresa quiere conseguir información del cliente, pero al final crea una experiencia muy, muy mala. Y eso simplemente se puede arreglar si antes del go live de cualquier servicio, ¿vale?, o modelo o interfaz, si se testa, ¿no?, eso con los clientes finales y se recoge el input, ¿no?, de los clientes finales. Yo no sé, en términos de tiempo, yo no sé si estamos llegando ya aquí al fin de lo que teníamos previsto. Yo creo Bueno, que sí. una última pregunta. Aquí no. Hola, me ha parecido entender que el precio no es un driver de NPS. Bueno, no sé si es bien así, pero ya que no aparece como un factor valorado por encima de la media. Sin embargo, a la hora de elegir un proveedor parece un elemento importante. ¿Cómo se explica esa diferencia? Bueno, sí lo es. El precio sí lo es. Aquí se ve. Tenemos aquí la correlación estadística para lo que valga. Es un factor y decíamos que es uno de los básicos, de los higiénicos. Tienes que tener un precio. No significa que sea un precio bajo, ¿eh? Lo que quiere decir es que un precio adecuado al valor percibido. Y de nuevo también se veía, creo que en esta gráfica, los segmentos en violeta son los factores relacionados con el precio, comisiones, transparencia en las condiciones de precio, que como veis es un factor de entre los tres más mencionados prácticamente en todos los sectores. Sí. También voy a decir algo que es también sentido común y obvio. El precio es absolutamente fundamental, ¿no? Es absolutamente fundamental como elemento de propuesta de valor, ¿no? Al final, los clientes van a pagar aquello por el valor que perciben. Caro es relativo. O sea, si voy a un restaurante de 3 estrellas Michelin, pues yo puedo estar muy satisfecho y voy a decir que es caro de forma absoluta, pero no de forma relativa, ¿no? O sea, un bolso de Louis Vuitton versus un bolso que compro de Zara o del Corte Inglés, pues
pues lo mismo, ¿no? El problema está cuando el precio está por encima del valor que percibe el cliente, ¿no? Tanto del producto o del servicio. Pero como ha dicho Santiago, sí que en el estudio sí que enseña una correlación bastante, casi 0,8 me parece, Sí. un R cuadrado entre precio y el NPS. Pues muy bien, yo creo que hemos llegado aquí al final de nuestra... No sé, Jorge, si quieres decir unas palabras más para cerrar. Bueno, simplemente volver a agradecer el esfuerzo a Bain, en concreto a André y a Santiago. La verdad es que es un placer volver a trabajar juntos en una nueva iniciativa, en este caso en relanzar el estudio a través de vuestra ayuda y con el NPS. Creo que estamos viviendo unos momentos muy interesantes. Lamentablemente, espero que desde el punto de vista personal nadie tengamos problemas. Es una época bastante compleja, pero creo que también hay que vivirla y hay cosas muy interesantes y muy bonitas que llevar a cabo. Creo que también somos muy afortunados por estar trabajando en una disciplina que va a tener un gran crecimiento, pero que va a suponer creo que una inversión desde el punto de vista de todo tipo, tanto personal como monetaria por parte de nuestras empresas para seguir liderando nuestros sectores. Así que os animo a todos a seguir empujando y a también que reviséis el tema del informe de Bain. Y yo sé que también ellos están dispuestos en cualquier caso para si hay algunas empresas que están interesadas a que le hagan alguna sesión concreta o específica, a ir allí y contároslo en persona. O sea que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.